Hay historias de amor que nacen bendecidas por el viento, con el aroma limpio de la primavera y la promesa de una vida entera por delante. La de Elena y Mateo fue, en su primer destello, una de esas historias. Si los hubieras visto aquel martes de otoño en la Facultad de Botánica, habrías sonreído. Seguro que sí. El sol de la tarde se colaba por los vitrales de la biblioteca, tiñendo todo de un tono ámbar, casi dorado. Elena estaba de puntillas, estirando su brazo delgado para alcanzar un viejo ejemplar ilustrado de Atropa Belladonna. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros y desprendía un olor suave, casi imperceptible pero magnético. Una mezcla de lluvia fresca y hojas de té verde. Mateo la observaba desde el pasillo contiguo. Quedó paralizado, no solo por la gracia de sus movimientos, sino por ese aroma que el aire de la biblioteca arrastró hacia él. Con esa sonrisa tímida que cualquiera habría calificado de encantadora, se acercó y, con la ventaja de su estatura, bajó el libro para entregárselo. Tuvieron 19 años. Sus dedos se rozaron al sostener el lomo de cuero del texto. Elena le dio las gracias con una sonrisa que iluminó el lugar, y Mateo sintió que el universo entero se reducía a la distancia entre sus narices. Su primera cita oficial fue semanas después, no en un restaurante lujoso, sino en el viejo invernadero abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que Mateo había descubierto y limpiado en secreto solo para ella. Rodeó la mesa central con luces de bengala suspendidas. Cuando Elena entró, sus ojos se abrieron de par en par. El techo de cristal roto dejaba pasar la luz de la luna, y el aire olía a tierra mojada, a musgo y a los jazmines salvajes que crecían sin control. Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, dijo Elena, abrazándose a sí misma por el frío. Mateo, sin pensarlo, se quitó su abrigo de lana y se lo colocó sobre los hombros. Eso fue tan lindo, Mateo. ¿De verdad eras un buen chico en ese entonces? ¿Por qué tuviste que cambiar? ¿Por qué arruinar algo tan puro? A partir de esa noche, se volvieron inseparables. Pasaron los meses y el noviazgo se convirtió en una rutina perfecta, dulce y luminosa. Compartían tardes enteras estudiando en el suelo del invernadero, escuchando música con un par de audífonos compartidos. Mateo era el novio que cualquier chica soñaría tener en sus fantasías más románticas. Se sabía de memoria cada pequeño detalle de la existencia de Elena. Sabía que odiaba el café amargo, así que cada mañana la esperaba en la entrada de la facultad con una taza preparada exactamente como a ella le gustaba, con 2 cubos de azúcar morena y una pizca sutil de canela para realzar el sabor. Celebraron su primer aniversario haciendo un picnic nocturno en el jardín botánico, colándose después de la hora de cierre. Elena llevó galletas horneadas por ella misma y Mateo le regaló un pequeño broche de plata con la forma de una flor de azahar. La flor de azahar representa la pureza y el amor eterno, le explicó él, abrochándoselo con dedos temblorosos cerca del cuello, justo donde late la yugular. Quiero que lo lleves siempre. Así sabré que me perteneces, aunque no estemos juntos en el mismo salón. Espera, Mateo, ¿me perteneces? ¿Qué palabra tan extraña para usar con tu novia? No debiste decir eso, suena controlador, pero Elena solo sonrió, ciega de amor, y te besó. A Elena le encantaba cómo Mateo la cuidaba. Cuando ella enfermaba de gripe, él cruzaba la ciudad bajo la tormenta solo para llevarle un termo con caldo casero. En los veranos, viajaban a la playa y caminaban por la arena tibia. Elena corría hacia el mar, riendo, con el vestido blanco empapado, y Mateo la miraba desde la orilla, completamente hipnotizado, capturando cada risa de ella con la cámara de su teléfono. Pero, aguarda un segundo. Mateo, ¿por qué tu galería no tiene fotos de paisajes? ¿Por qué hay miles de fotos de Elena? Fotos de ella sonriendo, fotos de ella distraída, fotos de ella durmiendo, incluso fotos de ella de espaldas cuando no se daba cuenta. Mateo, ¿qué demonios haces? Eso ya no es romántico. No debiste hacer una carpeta oculta con sus horarios de clase. En la soledad de su cuarto de estudiante, Mateo había empezado a construir un altar invisible. Guardaba en frascos herméticos de vidrio las hebras de cabello que quedaban atrapadas en el cepillo que Elena olvidaba en su auto. Cada vez que ella pasaba el fin de semana en su departamento y dejaba alguna prenda usada, él no la lavaba. No. Dios mío, Mateo, no hagas eso, ¿por qué abres ese cajón? ¿Por qué estás oliendo esa ropa con tanta desesperación? Es su intimidad, Mateo. No debiste cruzar esa línea. Guardaba la blusa impregnada con el sudor y el perfume de la chica dentro de una bolsa sellada al vacío, inhalando el aroma por las noches con los ojos inyectados en sangre. La obsesión ya había echado raíces profundas en su pecho, como una enredadera venenosa que crece en silencio. El idilio dulce y bonito estaba a punto de pudrirse por completo bajo el peso de sus celos.
El segundo año de relación trajo un cambio drástico en la actitud de Mateo. Los detalles que antes parecían románticos comenzaron a transformarse en una vigilancia constante. Todo se volvió evidente en los pasillos de la facultad, cuando Elena fue elegida para coordinar el simposio anual de botánica junto a un compañero de clase llamado Julián. La primera vez que Julián se acercó a Elena para revisar unos apuntes y le tocó el hombro de manera casual, Mateo estaba observando desde el extremo del pasillo. Sus nudillos se volvieron blancos al cerrarse en puños. Sus dientes rechinaron con tanta fuerza que un dolor sordo le recorrió la mandíbula. Mateo, cálmate, solo están hablando de la universidad. No lo mires así. Mateo, no, ¿por qué lo sigues con la mirada? Esa misma noche, el ambiente cambió. Sentados en la mesa del invernadero abandonado, Mateo permaneció en un silencio absoluto. Elena intentaba animarlo, contándole sobre las plantas que exhibirían en el evento. Julián dice que deberíamos incluir, empezó ella. Mateo golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los frascos de vidrio repiquetearan. Elena dio un respingo, asustada. Julián, dijo Mateo, con los ojos fijos en ella y una sonrisa rígida. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que ese tipo diga? ¿Hueles a él, Elena? Estuviste cerca de él. Tu aroma es solo mío. Mateo, solo somos compañeros de equipo, respondió ella con la voz temblorosa, apartando la mirada. ¿Qué haces, Mateo? Pídele disculpas. La estás asustando. No debiste gritarle por una estupidez. A partir de esa noche, la vigilancia se volvió física y directa. Mateo comenzó a presentarse en la facultad a horas imprevistas. Si Elena tardaba unos minutos más de lo habitual en salir de un aula, encontraba a Mateo esperándola en la puerta, inmóvil. Instaló una aplicación de rastreo GPS en el teléfono de Elena una noche mientras ella dormía profundamente en su departamento, y comenzó a revisar sus redes sociales a diario, exigiéndole explicaciones por cada interacción con otros compañeros. Elena empezó a distanciarse. Dejó de usar el broche de plata con la flor de azahar que él le había regalado, guardándolo en el fondo de su mochila. Cuando Mateo notó que ya no lo llevaba puesto, la tensión entre ambos llegó al límite. La noche del viernes del simposio, Elena decidió asistir a una pequeña reunión de celebración con sus compañeros en un café cercano a la avenida. Mateo le había exigido que regresara a casa, pero ella decidió ir. A mitad de la velada, mientras conversaba con el grupo, Elena miró hacia el cristal del café. Mateo estaba afuera, bajo la lluvia, completamente quieto, mirándola fijamente a través del vidrio. Aterrada, Elena se disculpó con sus amigos y salió a la calle. Mateo la abordó de inmediato en la acera húmeda, sujetándola del brazo con fuerza. «Suéltame, Mateo. Me estás lastimando», gritó ella, intentando zafarse. «No te vas a ir con ellos. Tú eres mía, Elena. Tu lugar está conmigo», le gritó él, acortando la distancia entre ambos. «Mateo, detente. Suéltala ahora mismo. No hagas esto». Elena, presa del pánico al ver su expresión, reunió todas sus fuerzas, le plantó una bofetada en el rostro y logró soltarse. Se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia el cruce de la avenida principal para alejarse de él. La lluvia caía con fuerza y el suelo estaba resbaladizo. Elena avanzó hacia la calle sin percatarse del tráfico. El chirrido de los neumáticos de un camión de carga rasgó la noche. Los frenos no lograron detener el vehículo sobre el asfalto mojado. Elena giró la cabeza justo cuando los faros delanteros la iluminaron por completo. El impacto fue seco y brutal. El cuerpo de Elena salió despedido varios metros antes de caer pesadamente sobre el pavimento. Mateo se quedó estático en la acera y el auto se alejó. Vio el charco de sangre expandirse bajo la lluvia mientras el conductor del camión bajaba del vehículo gritando por un teléfono. «Llama a emergencias, Mateo. Corra a ayudarla. Haz algo». Mateo no llamó a nadie. Caminó lentamente hacia el cuerpo de Elena y se arrodilló a su lado. Se inclinó sobre su rostro mientras ella daba su último suspiro, inhalando el aire que escapaba de sus labios, mezclado con el olor a hierro y agua de la calle. Mateo la miró fijamente, se puso de pie en silencio y se alejó del lugar antes de que llegaran las patrullas, con una sola idea fija en la mente. El Hospital General de la ciudad siempre huele igual. Una mezcla punzante de desinfectante industrial, metal limpio y enfermedad. Tras el accidente, el cuerpo de Elena fue trasladado directamente a la morgue del sótano, en espera de la autopsia reglamentaria. Mateo no se separó del edificio. Se sentó en las sillas de plástico de la sala de espera, con la mirada fija en las baldosas, sin derramar una sola lágrima.
Los familiares de Elena lo abrazaban, compadeciéndose del supuesto novio destrozado. Aprovechando que conocía el hospital por sus prácticas de bioquímica, Mateo esperó a que llegara el cambio de turno a las 3 de la mañana. El pasillo del sótano estaba desierto, iluminado solo por el zumbido intermitente de un tubo fluorescente defectuoso. Mateo, ¿por qué te estás poniendo esa bata médica? No trabajas aquí hoy. Mateo, aléjate de esa puerta, dice acceso restringido. No entres. Con una tarjeta de acceso que le había robado a un médico residente horas antes, Mateo deslizó la banda magnética. La puerta de la morgue se abrió con un chasquido metálico. El aire allí dentro estaba a 4 grados centígrados. Caminó hacia las gavetas de acero inoxidable. Revisó los nombres en las tarjetas hasta que encontró el suyo: Elena Vaca. Causa de muerte: traumatismo craneoencefálico. Tiró de la manija. La bandeja se deslizó con un quejido frío. Ahí estaba ella, cubierta por una sábana blanca que Mateo retiró sin titubear. La luz blanca de la morgue hacía que los hematomas de su rostro se vieran oscuros. Acercó su nariz a la clavícula de Elena e inhaló. El olor a ozono del hospital intentaba cubrirla, pero la base de té verde y lluvia seguía ahí, atrapada en la piel fría. ¿Qué estás haciendo con esa camilla de carga? Mateo, detente. Hay cámaras. No puedes llevarte un cadáver. ¿Por qué estás metiendo el cuerpo en esa bolsa industrial? Con una frialdad matemática, Mateo subió el cuerpo de Elena a una camilla de transporte asignada para el traslado de residuos biológicos. Había alterado las hojas de registro del pabellón de anatomía patológica, colocando el nombre de Elena en la lista de cuerpos no reclamados destinados a la incineración estatal, reemplazando su lugar con restos médicos no reclamados de esa semana. Sacó la camilla por el muelle de carga trasero, donde tenía estacionada su camioneta. Condujo durante 2 horas bajo la madrugada hasta llegar a la vieja cabaña de sus abuelos en una zona boscosa y aislada, lejos de cualquier vecino. El sótano de esa cabaña ya no era un depósito de herramientas viejas. En las últimas semanas, anticipando que Elena intentaría dejarlo, Mateo había gastado sus ahorros en equipar el lugar. Había instalado extractores de aire industriales, una mesa de acero quirúrgico con canales de desagüe y soportes metálicos para instrumental pesado. Sobre repisas de madera descansaban matraces de destilación de 50 litros, tubos de condensación de vidrio borosilicatado y bidones plásticos con etiquetas de advertencia. Ácido sulfúrico. Dios mío, Mateo. ¿Tenías todo esto preparado? ¿La querías atrapar de una forma u otra? Por favor, no la bajes a ese sótano. Deja que descanse en paz, no hagas esto. Mateo encendió las luces LED del techo. La luz blanca y cegadora rebotó en el metal de la mesa. Abrió la cremallera de la bolsa de lona y sacó el cuerpo rígido de Elena, acomodándolo boca arriba sobre el acero frío. Sus ojos estaban medio abiertos, fijos en el techo. Mateo sacó de su mochila una computadora portátil y abrió una serie de archivos encriptados que había descargado de un foro de la Deep Web. El título del documento principal brillaba en la pantalla: Procedimiento de reducción lípida y conservación ánima. Se colocó un delantal grueso de goma negra, guantes de nitrilo que le llegaban hasta los codos y una máscara de protección respiratoria con filtros para vapores orgánicos. Con una precisión espeluznante, comenzó a alinear los bisturís, las pinzas y una sierra para huesos sobre una bandeja de metal. El metal tintineó en el silencio del sótano. Mateo, mírale la cara, es la chica que decías amar. Suelta ese bisturí. No te atrevas a tocarla. No debiste traerla aquí. Mateo no escuchaba a nadie. Encendió el sistema de ventilación, que comenzó a emitir un zumbido grave. Tomó el bisturí principal con la mano derecha, probó el filo con la yema del guante y se inclinó sobre el tobillo izquierdo de Elena. La primera incisión estaba a punto de comenzar. El zumbido del extractor industrial vibraba en las paredes de concreto del sótano. Mateo no dudó. Con la mano firme y la mirada fija, hundió la punta del bisturí en el tobillo izquierdo de Elena. El metal cortó la piel fría con un sonido suave, trazando una línea recta que ascendió por la pantorrilla, cruzó la rodilla y continuó por el muslo hasta la cadera. Repitió el mismo recorrido en la otra pierna, en los brazos y a lo largo del torso. Mateo, por favor, detente. ¿Qué estás haciendo? Es la mujer que abrazabas, la que besabas, no le hagas eso a su cuerpo. No debiste ponerle una mano encima. Con la ayuda de unas pinzas de disección de punta curva, Mateo comenzó a separar la capa externa de la piel. El tejido subcutáneo, blanquecino y pastoso, cedía ante el filo del metal. Trabajaba con una lentitud metódica, desprendiendo los tejidos con el cuidado de quien retira la corteza de un fruto precioso.
Despojó los brazos y las extremidades inferiores, acumulando la piel en un contenedor plástico a un lado de la mesa. A él no le interesaba la superficie. Buscaba los depósitos profundos de grasa y músculo, los verdaderos contenedores de las glándulas que retenían la firma olfativa de Elena. Una vez expuesta la musculatura, tomó un cuchillo de despiece de acero al carbono. Con cortes largos y limpios, desprendió los grandes bloques de tejido de los muslos, los glúteos y los bíceps. La carne, desprovista de flujo sanguíneo debido a las horas transcurridas desde el accidente, se amontonaba sobre la bandeja de metal. Mateo pesaba cada sección en una báscula digital antes de introducirla en el gigantesco matraz de borosilicato de 50 litros que descansaba sobre una manta calefactora. Corta ya, Mateo. Ya basta. ¿Cómo puedes descuartizarla de esa manera? Es una atrocidad. Mírate las manos, estás cubierto de ella, no debiste seguir esa maldita receta. Cuando el matraz estuvo lleno hasta los 3/4 con la carne en cubos de Elena, Mateo desenroscó la tapa de un bidón de ácido sulfúrico industrial. Con un embudo de vidrio, vertió el líquido transparente directamente sobre el tejido. Al entrar en contacto con el ácido, la carne comenzó a burbujear y a ennegrecerse instantáneamente en un proceso de hidrólisis violenta. El sótano se inundó de un vapor denso y corrosivo que puso a prueba los filtros de su máscara. El tejido muscular empezó a licuarse, disolviéndose en una pasta marrón que, tras varias horas de ebullición controlada, se transformó en un líquido viscoso y traslúcido de color ámbar oscuro. Mateo activó el condensador de reflujo. El vapor ascendía por los tubos de vidrio, se enfriaba al contacto con el agua corriente y volvía a caer, separando gradualmente los compuestos orgánicos volátiles de la materia pesada. El aroma que escapaba por las juntas mal selladas era una mezcla abrumadora. El olor acre del ácido devorando la materia orgánica combinado con una dulzura penetrante, una concentración hiperconcentrada del aroma a té verde y ozono que definía a Elena. Sin embargo, el manuscrito de la DEPUEB especificaba que el destilado requería el núcleo conductor para fijar el alma al fluido. Mateo tomó una sierra quirúrgica de mano. Se posicionó en la cabecera de la mesa y realizó un corte preciso en la base del cráneo de Elena, retirando el hueso occipital con un chasquido seco. No, el cerebro no. Mateo, déjala ya. Déjala ir. ¿Por qué tienes que destrozar su cabeza? Eso es cruzar toda línea humana. Con pinzas largas de punta roma y la delicadeza de un cirujano, extrajo el sistema nervioso central por completo. El cerebro intacto, seguido por la larga y delgada médula espinal que se deslizó fuera de la columna como una serpiente pálida. Con un corte final, extrajo los globos oculares, manteniéndolos unidos a los nervios ópticos. Introdujo esta estructura blanquecina en un contenedor cilíndrico más pequeño, sumergiéndola en una solución química especial de su propia invención diseñada para preservar los impulsos eléctricos residuales de las neuronas. Durante 3 semanas, Mateo no salió del sótano. Durmió en un catre junto a los extractores, controlando la temperatura de los matraces, ajustando las válvulas de destilación y filtrando el líquido una y otra vez a través de membranas de carbón activado. Los 60 kilos de Elena se redujeron primero a 10 litros de lodo químico, luego a 1 litro de aceite denso, y finalmente, tras la última purificación, a un líquido espeso, dorado y de un brillo casi fosforescente que cabía perfectamente en la palma de su mano. La destilación de la carne había terminado. La esencia estaba lista para ser embotellada. El laboratorio quedó sumido en un silencio denso, roto únicamente por el goteo metálico del agua condensada en las tuberías. Sobre la mesa de acero, el matraz final contenía el resultado de semanas de aislamiento y descomposición forzada. Mateo se quitó la máscara protectora y respiró el aire saturado. Ya no olía a productos químicos, sino a una versión intensificada, casi violenta, de la piel de Elena. Caminó hacia la vitrina del fondo y tomó la vasija que había elegido con meses de anticipación. Un frasco de perfume de los años 20, tallado en cristal de roca pesado, con un atomizador de pera cubierto de seda negra. Era una pieza antigua, elegante, un contenedor diseñado para guardar lo efímero. Mateo, mira lo que tienes en las manos, deja ese frasco en la mesa. No lo hagas. Ya le quitaste todo lo que era humano, déjala ir de una vez por todas. Con pinzas de precisión anatómica, Mateo levantó con extremo cuidado el sistema nervioso central del contenedor de preservación. La estructura blanquecina, reducida químicamente por la acción de los solutos, se deslizó por el cuello angosto del frasco de cristal. Detrás de la médula, introdujo los 2 globos oculares, que se acomodaron en el fondo del frasco, flotando boca arriba. Luego, tomó el embudo de vidrio y comenzó a verter el aceite dorado y espeso obtenido de la destilación.
El líquido cubrió lentamente la médula y los ojos, refractando la luz del sótano en destellos ámbar. Al contacto con los compuestos orgánicos activos del aceite, las terminales nerviosas reaccionaron. En el fondo del cristal, los iris castaños de Elena se dilataron de golpe y los globos oculares rotaron con movimientos espasmódicos, fijando su mirada directamente a través de las facetas talladas del frasco. Por Dios, Mateo. Están moviéndose. Ella está ahí dentro. Mírala, te está mirando. Sácala de ese líquido, la estás condenando a algo peor que la muerte. Mateo no retrocedió. Al contrario, una sonrisa de profunda satisfacción se dibujó en su rostro. Sostuvo el frasco a la altura de sus ojos, fascinado por la forma en que las pupilas de Elena intentaban enfocar la luz del sótano, vibrando con un pánico silencioso que no podía expresarse mediante gritos ni espasmos musculares. La receta de la DEPUEB era exacta. La conciencia biológica, desprovista de cuerdas vocales y de carne, permanecía intacta, encadenada a la estructura química del aceite. Apretó la tapa metálica del atomizador, sellando el frasco herméticamente con un giro seco. Se acercó el cristal a los labios, sintiendo el frío de la roca contra su piel, y miró fijamente las perlas pálidas que flotaban en el fondo dorado. El amor verdadero no necesita espacio, mi vida, susurró con una voz suave, casi arrulladora, mientras los ojos en el frasco se agitaban con desesperación contra el vidrio. Al final, todo lo que de verdad me gusta de ti cabe en este frasco de perfume. No vas a volver a huir de mí. Ahora somos uno solo. Dejó el frasco sobre la mesa y apagó las luces del laboratorio. En la oscuridad, el aceite dorado continuó emitiendo un tenue brillo fosforescente, mientras los dos ojos en el fondo seguían parpadeando sin descanso, atrapados en la densidad del líquido. Pasaron los meses. Ante el mundo, Mateo se convirtió en el retrato viviente del luto. Asistía a las clases con la mirada perdida, recibía las palmadas de lástima de los profesores y mantenía el piso que compartía con Elena intacto, como si ella fuera a cruzar la puerta en cualquier momento. Sus amigos encomiaban su fidelidad, conmovidos por el chico que jamás superaría a su primer amor. Qué ciegos estaban todos. La verdadera realidad se desarrollaba cada mañana, a las 7 en punto, tras la puerta cerrada del cuarto de baño. Mateo entraba al baño, encendía la ducha con el agua a máxima temperatura y esperaba a que el espacio se llenara de un vapor denso y cálido. Solo entonces tomaba el frasco de cristal tallado de los años 20 que descansaba en la repisa principal. En el fondo del aceite dorado, los globos oculares de Elena se agitaban al sentir el movimiento, girando con violencia hacia arriba, buscando la silueta de su captor. Mateo, déjalo ya, has vivido meses con esto. Pon el frasco en su lugar. No lo presiones, por favor. Mateo ignoró el peso de la conciencia. Llevó el frasco hacia su cuello, retiró el seguro del atomizador y presionó la pera de seda negra. PFFFF. Una fina neblina dorada y suspendida cayó sobre su piel, alojándose en los puntos de pulso de su yugular y sus muñecas. Al instante, el aire saturado del baño cambió por completo. La humedad de la ducha se tiñó con la esencia pura de Elena. El té verde, la lluvia fresca de otoño, pero ahora con un matiz químico y punzante, el olor de la angustia concentrada en una sola gota. Mateo cerró los ojos, inhalando con fuerza, gimiendo de placer mientras el aroma lo envolvía. Sin embargo, el proceso físico del destilado no era estático. Cada vez que el atomizador se accionaba, una fracción del aceite se transformaba en gas, liberando las moléculas que retenían fragmentos de la conciencia de Elena en el ambiente. Mientras Mateo se miraba al espejo del baño con una sonrisa de absoluta satisfacción, el vapor residual del perfume chocó contra el cristal frío. La condensación comenzó a acumularse rápidamente en la superficie, pero las gotas de agua no resbalaron de forma natural. Se agruparon de golpe, moviéndose con una tensión invisible sobre el vidrio, arrastrándose para formar trazos erráticos y desesperados. Letra por letra, la humedad dibujó una palabra temblorosa en el espejo. Ayudea, mira el espejo, Mateo. Está atrapada ahí dentro. Cada vez que lo usas, la quemas, la evaporas, es un dolor eterno. Rompe ese maldito frasco de una vez. Mateo no se inmutó. Observó la palabra plasmada en el vidrio empañado, levantó la mano derecha y, con la yema de los dedos, borró las letras de un solo trazo, dejando el espejo limpio. Se inclinó hacia adelante, mirándose fijamente a los ojos, sintiendo el aroma de la chica emanar de sus propios poros. Yo también te amo, Elena, susurró hacia su propio reflejo antes de apagar las luces y salir del baño. Detrás de él, en la penumbra del lavabo, el frasco de cristal tallado quedó en silencio.
En el fondo del aceite dorado, que ahora bajaba 1 milímetro más de nivel, los ojos de Elena continuaron moviéndose en la oscuridad, parpadeando en un calvario consciente que se repetiría, gota a gota, hasta que el frasco quedara completamente vacío y no quedara nada de ella en el mundo.